Bienvenidos a Con Todo y Pensini por la edición aquí en vivo y directo de los estudios en la Florida, en Caracas. Bueno, como siempre, les deseamos una muy feliz tarde y en este es su momento para los que estén en la casa, que se lo tomen sin estrés, se tomen su vasito de agua, que estén hidratados, su cafecito, un tecito también les cae, bien se lo merecen, ¿verdad? Bueno, tenemos distintas noticias que han ocurrido el día de hoy. Una de las más importantes para comenzar así el programa fue esta petición que hizo la Asamblea Nacional. Hoy fue Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, se apareció allá en Washington, en la OEA, y pidió que se considerara nula la solicitud de retirada presentada por el presidente Maduro y la canciller. Y esto lo va a estudiar no solamente la OEA, sino que van a ver si cabe esta solicitud de la Asamblea que dice que tiene que estar aprobada por ellas para que se pueda retirar Venezuela de ese organismo, y también van a ver las reglas internas de la OEA. Pero tenemos a una persona que después del presidente es la más importante, Denny Fernández. Ella es segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente de Acción Democrática. Denis, para mí es un placer estar contigo y ya nos quitamos esa cuestión de las cadenas. Hoy lo volvimos a romper ese mito cada vez que viene. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias y también complacida de estar contigo, estar aquí en este escenario donde se debate muchísimo sobre los temas de interés del país. Y bueno, sí, yo creo que el tema se trata de que cambiamos el día. Y creo que eso fue bien importante para romper un poco con las cadenas presidenciales que no permitían que hiciéramos los programas. Hemos roto y hemos avanzado en lograr llegar a la gente y transmitir nuestros mensajes. Hablabas de temas interesantísimos, como es el tema de la solicitud que hizo la Asamblea Nacional en una sesión especial que hiciéramos el jueves de la semana pasada en Parque Miranda, en una sesión de calle, donde se aprobó precisamente el rechazo a ese documento que presentara el presidente de la República y la canciller, y que fue ratificado este día, martes de esta semana pasada, donde sesionamos y pues también produjimos un acuerdo en el cual rechazamos esa solicitud del gobierno de Venezuela. Porque, entre otras cosas, en la Constitución no tiene esa facultad el gobierno nacional, sin que la Asamblea Nacional pueda considerar esa solicitud, que es la no aplicación de la Carta Interamericana Democrática en Venezuela. Hay vulneración flagrante de los derechos humanos en este país y es importante que esa carta sea aplicada. Es importante que en Venezuela los organismos internacionales se aboquen a la solución, o no solución, porque en definitiva la solución la tenemos nosotros mismos los venezolanos. Nosotros los venezolanos tenemos que ejercer nuestros derechos constitucionales, pero sí a coadyuvar con las situaciones que estamos viviendo los venezolanos, y hay que dar un reconocimiento a la comunidad internacional en la gran solidaridad que hemos recibido desde los distintos organismos internacionales hacia Venezuela, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el país como tal, la nación Venezuela. Y es Venezuela y somos los venezolanos los que necesitamos realmente ese amparo internacional para que en gran medida unidos, pueblo, Asamblea Nacional, comunidad internacional, podamos nosotros avanzar en la búsqueda de soluciones a los conflictos que tiene el país. Sí, bueno, esto es muy importante que se solicite, porque esto es algo inédito, que ningún país ha solicitado retirarse de la Organización de Estados Americanos. Es la primera vez, no tiene precedentes, sí. Pero el único que tiene, y no ha querido salirse, el único país que tiene una sanción es Cuba, y precisamente por una invasión que se hizo en Machurucuto hace más de 50 años. Pero en este caso, alega el presidente de la Asamblea Nacional que la Constitución no contempla ese retiro por parte del gobierno, porque es una adhesión a un organismo internacional. Así. Y que lo que hace es cuidar y velar por los derechos humanos, y que al contrario, la Constitución vela por esos derechos humanos, y así. Que por eso no se puede salir de esta institución. ¿Esto es así? Así es, absolutamente. Es lo que en palabras más, palabras menos te refería hace poco. Pero además de ello es que retirarse no es una cosa tan sencilla. Eso lleva un transcurso de tiempo considerable de más o menos unos 24 meses para que eso pueda ser efectivo, la consideración de la misma. Y no es unilateralmente el gobierno quien se retira de formar parte de este organismo internacional, y mucho menos sin la aprobación de la Asamblea. Nosotros estamos allí suscritos, somos miembros de tal organismo internacional, de la OEA, y en consecuencia pues no es el gobierno, no es el presidente, la Constitución no lo faculta, y nosotros por esa razón, por ese motivo, hicimos el pronunciamiento que desde la Asamblea Nacional en nuestra responsabilidad teníamos que hacer para preservar
precisamente la existencia de Venezuela allí y por supuesto poder tener un organismo al cual acudir para la preservación de las condiciones y los derechos humanos de los venezolanos. Fíjate lo que dice Borges, los parlamentarios defienden que los pactos internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional y por lo tanto no existe fórmula para abandonarlo. Los pasos que la organización supranacional vaya a tomar a partir de ahora son inciertos, ya que ningún país se había retirado por voluntad propia en 65 años de historia. Pero, ¿qué es lo que se persigue también con salir de la OEA? Tú estás diciendo que son 24 meses para hacerlo, pero lo que dice el secretario general Luis Almagro de la organización, que no por el hecho que se retire, no deja de cumplir con lo que determine si se activa la Carta Interamericana o no, y que no lo exime tampoco de las responsabilidades. Las responsabilidades, porque dice, cuando uno firma un pacto es un acto voluntario, pero una vez que uno está en esta organización y ya tienes que cumplir con lo pactado, que no es que te puedes salir porque esto te conviene y lo otro no. Claro, absolutamente, pero es que además, fíjate, el compromiso nuestro tiene que ser para preservar las condiciones humanas y los derechos humanos. No puede haber un compromiso del gobierno en la vulneración de derechos humanos. No puede ser posible que el gobierno vulnere los derechos humanos y no haya quien defienda a los venezolanos. Actualmente vemos cómo se ha ejercido una brutal represión contra las marchas. Gentes que salimos solamente a marchar para exigir el cumplimiento de la Constitución y salimos con nuestras manos y nuestros pies. Nosotros salimos desarmados, nosotros no cargamos ningún tipo de armamento. Aquí el pueblo venezolano, el pueblo de a pie, el pueblo común anda desarmado. Aquí están armados las bandas que el propio gobierno ha armado. Aquí tienen armamento los militares y los órganos de seguridad del Estado, no los ciudadanos comunes. ¿Cómo es posible entonces que hayan tantos muertos? ¿Cómo es posible que hay tantos jóvenes que han sido abatidos en estas marchas y no hay un pronunciamiento del gobierno nacional? Y no hay un organismo de derechos humanos nacionales que defienda los derechos de esos muchachos, de esas víctimas y de sus familiares. No hay quien salga a abogar, sino desde la Asamblea Nacional, desde la Unidad Democrática, desde el pueblo venezolano que sale precisamente cada vez más enardecido por esa vulneración de los derechos humanos y cada marcha entonces lo que hay es más represión. El pueblo enardecido y el gobierno reprimiendo cada día más. La atrocidad con la que se reprimió la marcha de ayer no tiene precedente. En Caracas la cantidad, más de 300 heridos en Caracas y un muerto, un muchacho de apenas 17 años, que no hay razón de ser de que existan muertos en una marcha pacífica, en una marcha donde la gente simplemente quiere protestar, quiere hacer valer un derecho constitucional. Y entonces el gobierno lo que propone como solución es salir de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, salir de la OEA, salirse de todos los organismos internacionales que van a preservar la condición humana. Claro, pero Denis, también están ofreciendo, yo escuché a un exadeco, que ahora es el PSUV hace mucho tiempo, que es el profesor Aristóbulo Isturiz, precisamente en estos estudios de Globovisión, con Vladimir Laguna. Sí. Él ofrece esta asamblea constituyente comunal como un mecanismo de diálogo, un mecanismo de negociación para que invite a la oposición y que es el mecanismo que va a traer la paz. No sé cuál es la reacción por parte de la oposición, por parte de la Asamblea, porque lo que se ha visto es que los constitucionalistas, los constituyentes que se han elegido, son todos del PSUV y tienen 18 años en el poder, todos ellos. Sí, pero además, ¿cómo vas a hablar de una constituyente, una propuesta constituyente que va a traer la paz cuando la propia propuesta arranca desde ya inconstitucionalmente, fuera de los parámetros de la Constitución? ¿Cómo pretendes que desde la unidad democrática, que desde la bancada de la unidad de la Asamblea Nacional nosotros estemos de acuerdo con una propuesta que está fuera del marco de la Constitución, que además vulnera los artículos que contienen el tema de la Asamblea Nacional Constituyente? El pueblo soberano de Venezuela, que es el único responsable y representante de una Asamblea Nacional Constituyente o convocante, quien puede decidir si sí o si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente, está quedando de lado, porque el gobierno lo que pretende es hacer la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, como ya la hizo ayer y consignó ante el Consejo Nacional Electoral su propuesta, y listo, entonces ya hoy sale un vocero del gobierno diciendo que ya están activados los mecanismos de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ya apareció en Gaceta antes, ni siquiera que la presentaron ayer en la mañana. Pero además están diciendo, un vocero del gobierno, que ya los laxos de la Asamblea Nacional Constituyente para el proceso están corriendo. ¿Cómo comienzan a correr laxos si no me has hablado el Consejo Nacional Electoral de un cronograma que permita
decirle a la gente, vamos a convocarlos a ustedes, al pueblo, para que digan si están de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente en los términos planteados por el gobierno, por fulano. Y una pausa ahí, volvemos al tema de la Asamblea Constituyente, es el tema de la validación de los partidos. ¿Cuándo termina esto supuestamente? ¿Cuándo están validados? Porque eso lo tienen frenado hasta que no se validan los partidos, entonces no llevan, que podría hacerse paralelamente la elección de gobernadores y de alcaldes. Y lo que está pidiendo también quizás, pero eso requiere la renuncia del presidente para llevar unas elecciones generales, como lo llaman ahora, pero eso es un acto completamente voluntario del presidente, o sea que eso no va a ocurrir hasta que otra cosa ocurra. Pero esto puede ser, ¿hasta cuándo validan, es la validación de partidos? Bueno, mira, hace ya un mes que se hizo la última validación de los partidos de la Unidad Democrática. Todavía no hay un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. No hay recursos para unas elecciones regionales y las elecciones municipales que deberían realizarse este año 2017. Pero entonces están planteando una Asamblea Nacional Constituyente y la propia rectora del Consejo Nacional Electoral la avala incluso, porque ayer se pronunció cuando recibía la propuesta que le llevaba el presidente. Además, una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente donde te elimina la elección directa y universal. Cuando te habla de universal, cuando te habla de la universalidad del voto, que te lo prevé la Constitución en el artículo 5, te está hablando de que todos, sin discriminación de ningún tipo, raza, sexo, credo, absolutamente ningún tipo de discriminación. Es el pueblo de Venezuela quien ejerce la soberanía y la ejerce a través del voto, a través del sufragio. Y entonces ahora lo que pretende el gobierno proponer es una elección de segundo grado, donde una persona pudiera tener 3, 4, 5, 6, 7 y hasta más votos, porque concurren en varias condiciones. Como lo expresaba Henry en la exposición que hizo en la Asamblea Nacional, en su intervención, el diputado Henry Ramos, y decía, bueno, alguien por ser hombre, por ser deportista, por pertenecer a una comuna, por pertenecer a la diversidad sexual, puede tener ¿cuántos votos? En contraste con algunos que entonces probablemente no tengan derecho a ejercer el voto para decidir el destino de Venezuela. Además, cuando tú no estás proponiendo un cambio profundo sobre el esquema estructural de las instituciones del país, ¿de qué habla la constituyente? ¿Es la solución una Asamblea Nacional Constituyente a los problemas que tienen los venezolanos? La Asamblea Nacional Constituyente le va a llevar la comida a la gente, al pueblo venezolano a su casa. La Asamblea Nacional Constituyente va a bajar la inflación que estamos viviendo los venezolanos. Mira, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero que me hables porque fue Acción Democrática, creo que en el año 47, quien llevó a cabo la primera Asamblea General Constituyente y que trajo la Constitución que, bueno, de ahí arrancó la democracia en Venezuela. Del 61. Del 61 después está. Bueno, con ustedes, con Toy Pensini, por Visión, estamos con la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Denny Fernández, también miembro de Acción Democrática. Y bueno, estábamos hablando de todo este tema internacional. Quería que me comentara sobre lo que llamó el presidente y la canciller un triunfo en la CELAC, cuando en ese organismo internacional que querían como poner, bueno, abandono la OEA, pero me voy para la CELAC, que están mis amigos, pero los amigos no fueron apenas 4 representantes y todas las decisiones que se toman ahí son unánimes. Si no están todos de acuerdo no se puede firmar ninguna resolución, pero la canciller dice que sí, que todo el mundo hizo un voto contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Bueno, y habría que ver por qué no fueron esos 4 que estuvieron ausentes, ¿no? Y no, 4 fueron, el resto no fue. Yo lo que sí creo es que definitivamente a la canciller no le están haciendo caso. La canciller ha tenido una política errada, una política equivocada, tal como tú lo estás diciendo. 4 fueron los que asistieron. El resto no le fue. Yo creo que eso es un mensaje bien importante, ¿no? Creo que es un mensaje bien interesante. En diplomacia, eso es un mensaje importante. Un mensaje. Ahora, yo lo que creo es que están colocándose oídos sordos, ojos cerrados ante la realidad que están viviendo internacionalmente, ante su fracaso como canciller. No ha sabido llevar las políticas internacionales y lejos de buscar interrelacionar, de buscar colocar al país en buena lid con el resto de los aliados que en algún momento pudieron haber tenido, lo que ha hecho es distanciar. Su conducta y su actitud no ha generado sino discordia entre los países que en algún momento estuvieron aliados, incluso hasta el propio gobierno. Utilizar esa noble arma política que es la diplomacia, donde un gesto, una palabra significa y une a países, y realmente lo que se ha hecho es pelear con todo el mundo y insultar a todo el mundo. Así y que pretende que entonces que la quiera aceptar. Tenemos el problema en Mercosur, que quieren aplicar el protocolo de Ushuaia, que es la Carta Interamericana. En la OIT también tenemos el capítulo 26, que es como una Carta Interamericana. El
en la OEA nos están tratando de aplicar y activar la Carta Interamericana. Y en las Naciones Unidas siempre están haciendo referencia a la violación de derechos humanos. Y ese organismo, cuidado, porque ellos tienen cascos azules y tienen la manera de ejercer, por lo menos, la defensa de los derechos humanos. Por eso cuando iniciábamos la conversación, te hablaba de la solidaridad y el respaldo internacional. Es que la comunidad internacional está atenta a lo que está pasando en Venezuela. Nosotros somos noticia a diario en la comunidad internacional, en todos los países del mundo somos noticia. Bueno, lamentablemente somos noticia en negativo y no en positivo, y en negativo por todo lo que está pasando en Venezuela. Pero en positivo de alguna manera porque hemos obtenido la solidaridad de la comunidad internacional. El día 7-8 de junio de este año habrá una reunión aquí de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, donde se hará la audiencia pública en materia de derechos humanos. Eso está pautado y está previsto. Esa audiencia se realizó el año pasado y por todas las vías la bancada del gobierno torpedió la aprobación del informe que emanó de esa comisión. ¿Por qué? Bueno, porque se observaron la violación a los derechos humanos. Hoy día, este año 2017, hay mayor vulneración, mayor violación a los derechos humanos, sino, bueno, para muestra lo que está ocurriendo. Desde el 2014 hasta el 2016 quedaron, desde el 2014 de todos los detenidos, 160 detenidos que quedan todavía. En lo que va de mes de protestas en la calle, de protesta de la gente manifestando, se ha duplicado la cifra y llevamos 160 detenidos. En Cojedes, por ejemplo, tenemos 15 muchachos y una muchacha detenida, al cual la Fiscalía no le dicta cargos, pero el tribunal los tiene de alguna manera secuestrados porque no le han imputado ningún tipo de cargos, los obligaron engañados a renunciar a su defensa privada, les ofrecieron que con la defensa pública los iban a colocar en libertad ese mismo día y todavía ha transcurrido más de 8 días. Esos muchachos están en condiciones inhumanas, duermen sobre periódicos, en un cuarto 2x2, 15 personas, no tienen agua, los alimentos no se los dejan pasar a tiempo, esos muchachos ni tan siquiera pueden hacerse su aseo personal. El calor que emana allí en ese cuarto 2x2 es terrible. ¿Hay o no hay vulneración de los derechos humanos en Venezuela? Mira, pero hay una persona del gobierno que se ha manifestado en contra de todo esto, es Luis Ortega Díaz, la fiscal general. Ayer lo hizo en uno de los periódicos más importantes del mundo, lo lee todo el mundo que está ligado al mundo financiero y también político, The Wall Street Journal. Y es un periódico con una circulación impresionante a nivel mundial. Y allí ella criticó el uso de tribunales militares y algo muy importante, defendió la Constitución, la constitucionalidad que el presidente Nicolás Maduro quiere eliminar. Y hay un grupo muy importante de chavistas, no maduristas, que están defendiendo esta Constitución porque la consideran una Constitución nueva hecha por el castromadurismo. Así es que lo están calificando. ¿Cuál es tu opinión sobre la fiscal? Mira, yo lo que creo es que debe privar la sensatez y el raciocinio en todo lo que está pasando. No se trata de una propuesta gubernamental y una propuesta de la unidad opositora, de la oposición o de la bancada de la unidad en la Asamblea Nacional. Se trata de Venezuela, de la República. Se trata de que quienes realmente somos patriotas de verdad, quienes creemos en Venezuela y quienes apostamos hacia la recuperación de este país, debemos entonces luchar para que esa propuesta constituyente nunca se pueda dar, nunca sea efectiva, no sea sino parte de la historia de un cuento que en algún momento se intentó hacer y que nunca se logró. Porque eso es precisamente eliminar la república, disolver la república. No es posible que quieran incluso disolvernos a nosotros mismos en nuestros derechos, y me refiero al derecho fundamental que tenemos de elegir a nuestros representantes y convertir las elecciones en una elección de segundo grado. Yo por eso debo respetar lo que dijo la fiscal general de la República y de alguna manera hay que reconocer la valentía que se tiene cuando sabemos que estamos en un gobierno poco democrático, un gobierno de corte dictatorial y que tenga todavía la gallardía la fiscal de emitir una opinión tan importante, tan seria, pero que además marca un precedente en el país. Yo creo que eso es de suma importancia. Sobre Leopoldo López, los derechos humanos, desde ayer se prendieron las alarmas por el tuit de Robert Citizen que decía que tenía información que Leopoldo no estaba bien, pero eso prendió todas las alarmas. Y Marco Rubio, que es un senador allá de los Estados Unidos, también ratificó que no sabían dónde estaba Leopoldo y que podía estar grave. Lilian, su esposa, y su madre, Antonieta López, y una cantidad de gente fueron corriendo al hospital, no estaba allá. Se fueron después a Ramo Verde y están desde ayer apostadas ahí. No quieren salir hasta saber. Dice, el video no es para nosotros suficiente, no es prueba, no sabemos, es su hijo y tiene derecho también
por derechos humanos que sea visitado por abogados. Y esto no le está siendo permitido. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre Bueno, el caso de Leopoldo? nosotros estamos bien preocupados por la situación de Leopoldo. Y por supuesto que su esposa y la madre están haciendo lo correcto. Y denunciar, por supuesto, esta situación de aislamiento que tiene Leopoldo, porque una vez más se siguen vulnerando los derechos de una persona que está detenida, ya está privada de libertad, ya está pagando una culpa que no tiene, pagando una condena que nunca debió ser tan indiscriminada, y sin embargo, pues allí lo tienes pagando la culpa que tú, señor gobierno, decidiste que pagara. ¿Qué más castigo le vas a dar? Lo tienes aislado de la familia, de la esposa, de los hijos, ni tan siquiera un sagrado derecho humano de compartir un cumpleaños con tus hijos se le permitió. Sí. Y mira, yo creo que eso desde cualquier perspectiva hay que condenarlo porque es absolutamente inhumano. Bueno, Amnistía Internacional lo calificó a él como un preso de conciencia, que son preso de conciencia aquella persona que es detenido y puesto preso como preso político por la manera que piensa, por color, por raza, Sí. por toda una cantidad de discriminaciones, en este caso Leopoldo por su pensamiento político que está en contra del gobierno. También el otro día la madre de Leopoldo tuvo un gesto muy generoso con Acción Democrática, Sí. porque fue a validar, a pesar de ser la madre del presidente de Voluntad Popular, validó junto a Henry Ramos, que por cierto le mandamos saludos. Mira la sonrisa que pone Denis. Claro, porque eso fue para nosotros gran satisfacción. Que la madre de Leopoldo López, a quien le tenemos mucho cariño y además el reconocimiento a eso que está haciendo él allí, el sacrificio humano, corporal que hace Leopoldo, eso no tiene ningún tipo de comparación y por supuesto que tiene nuestro reconocimiento. Y que la madre de él haya validado con Acción Democrática, el agradecimiento nuestro desde Acción Democrática para ella y por supuesto al propio Leopoldo, que sabemos que nada lo va a hacer ella sin que su hijo también pues le dé el aval, le dé la buena pro de que así sea. Y no sé si eso la convierte en ADECA, pero para nosotros es ADECA, tenemos ese sentimiento ADECO con ella, la vamos a proteger y a resguardar aún más de lo que le hemos podido resguardar y proteger sin que lo fuera. Basta solo que sea la madre de Leopoldo para que tenga nuestro respeto, nuestro cariño y siempre, por supuesto, el cuidado de que ella esté bien y de que ella se sienta bien en medio de la terrible calamidad que se vive. Qué bonitas palabras. O que pueda Te vivir felicito. una persona teniendo a su hijo preso. Muy bien. Mira, también hoy hubo una manifestación, y aquí quiero ser muy responsable en lo que estamos diciendo, porque el maestro Dudamel escribió una carta pronunciándose precisamente por la defensa de los derechos humanos, sobre todo por el músico de 17 años, y lo sintió muy personalmente, pero si te está yendo al lado de la oposición, la gente no puede caerle a piedra, porque Claro. la idea es sumar. Quisiera que hicieras algún comentario sobre esto. Sí, yo lo que creo es que él y muchos se han dado cuenta de que lo que hemos venido denunciando es tal. Hay vulneración, hay violación de derechos humanos, hay cosas que nunca debieron ocurrir, hay cosas que en Venezuela jamás debieron pasar y que nosotros que hoy formamos parte de esa historia que se escribe en Venezuela, tenemos la gran responsabilidad de que esto no se repita nunca más en Venezuela. No puede existir un muerto más por sencillamente ejercer un derecho de protestar. Un muchacho, un chamo de 17 años, puede ser mi hijo, Dios no los cuide, puede ser el hijo de cualquiera de ustedes que hoy nos está viendo, puede ser el hijo de cualquiera de los que hoy están en el gobierno, si no veamos el mensaje del hijo del defensor del pueblo, quien él mismo le hacía palabras de reflexión a su padre. Por supuesto que a Dudamel también la valentía que tiene en un momento estelar para Venezuela y sentimos, y yo así lo puedo decir, que él lo hace desde lo más profundo de su corazón, de ver cómo nos están matando a nuestros muchachos y nadie dice nada. No hay un ente gubernamental que le dé un parado y un freno a esta situación que se está viviendo actualmente en Venezuela. ¿Qué va a ser la unidad? Te hablo ya desde el punto de vista tuyo, de Acción Democrática, segunda vicepresidente de Asamblea Nacional. En los próximos días, ¿cómo van a seguir estas acciones? Todos los días vemos presión en la calle, pero al mismo tiempo represión gubernamental. ¿A dónde vamos? Bueno, creo que debemos seguir en la calle, con mucho raciocinio, sabiendo muy bien lo que estamos haciendo, con una meta directa hacia dónde tenemos que ir, y es la lucha, la protesta no puede guardarse. Nosotros tenemos que seguir luchando, pero hay que acompañar a los diputados en la lucha que también estamos librando, y eso se lo pido al pueblo venezolano. Muy valientes, por cierto. Y debemos seguir así, debemos seguir representando a ese pueblo que tiene aún esperanzas en nosotros y que nosotros tenemos compromiso con ese pueblo venezolano. Creo que unidos todos podemos lograr grandes cosas para Venezuela, y habrá un momento en el que aquí, quizás en este espacio,
podamos decir que hemos logrado triunfar porque triunfe Venezuela, triunfe la democracia, no un sector del país, no el sector opositor o el sector del gobierno, que triunfe Venezuela. Que triunfe Venezuela, Así muy es. bonito. Y nos tomamos un cruzado ese que me ofreciste ese día, ¿ok? Claro que Prometido. sí. Cuando nos los comíamos nos acordamos de ti. Bueno, mira, espero entonces pronto a Henry Ramos, a ver si lo traes acá. Yo sé que él está muy ocupado, Sí. su esposa ha venido y estas puertas están abiertas para él. También tuvimos a Carri Bolívar, que ya uno que casi lo sacamos para decir, que es Antonio Carrijo, Angola, casi está a punto, le damos un empujoncito y entra ahí. Bueno, pero te digo que Henry te envió saludos Muchas cariñosos, afectuosos y Sí. además de mucho reconocimiento hacia tu persona, Muchas gracias. hacia el canal y por supuesto hacia quienes hacen posible que salga este programa al aire. Muchas gracias por ese reconocimiento. También un saludo al compañero de Acción Democrática suyo, Lewis Pérez. Muchas gracias. Un placer tenerte siempre Encantada, en el programa. mi amor. Y cuídate mucho. Muchos éxitos. Bueno, ya regresamos con más para ustedes. Tenemos a Eduardo Díaz. Él nos va a hacer un planteamiento sobre lo que va a ocurrir en las elecciones de Francia. La última vez que estuvo en este programa fue de las pocas